Bien, punto de encuentro se encuentra con el padre Nicolás, que es la persona que dirige la parroquia San Miguel Arcángel de aquí de la ciudad de Recreo. Bueno, padre, en este caso, buenos días y gracias por la predisposición para este diálogo con punto de encuentro. Bueno, gracias a ustedes también por la visita y bueno, que podamos ayudar. Padre, nosotros quisiéramos que usted nos cuente a nosotros y también a los oyentes, a las personas que nos están viendo en las diferentes plataformas, un poco de su historia, bueno, de sus raíces y de cómo usted inicia este camino espiritual como sacerdote, cómo descubre el camino. Bien. Yo en realidad, nací en el año 78, en el mes de marzo, el día 17. Soy el menor de cuatro hermanos. Tengo bastante diferencia con mis hermanos mayores, 12 años con el mayor, 9 con el otro. Me llevo 3 años con mi hermana. Hice mi escuela primaria en Santo Tomé, donde hice la mayor parte de mi vida prácticamente hasta entrar al seminario. Una escuela pública, la escuela Juan de Garay. Después estuve en la escuela 340, una escuela de enseñanza media, también de allí de una de las escuelas de Santo Tomé. Hasta el momento, digamos, no presentaba, digamos, ni en la primaria ni en la secundaria ninguna característica estrictamente vocacional o que se pudiera orientar hacia la vida sacerdotal. Sí era monaguillo, digamos, por ahí en una capillita cerca de casa, que yo siempre lo tomo como algo muy importante para mí. Mis hermanos hicieron la catequesis en la parroquia Inmaculada, digamos, en la iglesia grande. Cuando yo arranco la catequesis, ahí muy a la vuelta de mi casa, comenzaba a armarse una comunidad cristiana religiosa, digamos, ¿no? Católica, pero bueno, no tenía todavía ni templo, no tenía, no tenía un lugar físico, digamos, sino simplemente una comunidad de personas con un antiguo pensamiento también de muchos sacerdotes, que donde hubiera una comunidad de gente creyente, se pudiera celebrar la misa, celebrar la Eucaristía, impartir la catequesis, ¿no? Y bueno, yo eso sí lo tomo siempre como algo muy que me ha marcado mucho en mi vida, porque bueno, mis catequistas fueron mis vecinos, íbamos a la casa de una señora a la vuelta, y bueno, siempre éramos un grupito de 4 o 5. Recuerdo las celebraciones de la misa los sábados a la tarde en el patio de una casa. Durante muchos años los sacerdotes estuvieron celebrando la Eucaristía ahí, hasta que bueno, se empezó a construir cerquita también de ahí una capilla. Bueno, yo siempre me sentí como parte también de ese crecimiento. Y a diferencia de mis hermanos que tenían que irse hasta la parroquia y demás, yo, digamos, viví una fe un poquito más, más de barrio, digamos, ¿no? Más una comunidad donde los mismos chicos que compartíamos jugando a la pelota, a lo mejor, bueno, que éramos todo el barrio y nos encontrábamos el sábado en punta en blanco, para celebrar la misa, ¿no? Ahí empecé como monaguillo. Ya tomé mi primera comunión digamos, con las paredes de un templo que estaba en construcción de la capilla. Bueno, y ahí hice también mi catequesis de confirmación en esa época, según la tradición, que eran primero 2 años de catequesis para la comunión y otro había que esperar un tiempito más y después arrancamos la catequesis de confirmación. Fui catequista también ahí, participé de un grupo de jóvenes. Y bueno, quizá a lo mejor se tomó un poco como me costó un poco ahí el tema de que bueno, falleció el sacerdote que estaba atendiendo, hubo algunas reformas y algunos cambios en esa capilla. Y bueno, yo me volqué más a otra comunidad parroquial, donde bueno, me encontré con unos 15, 16 años un poco desorientado. Le había tomado realmente mucho afecto, digamos, a esa capilla, pero bueno, con la pérdida de este sacerdote, algunas actividades mermaron y bueno, hubo cambios, vinieron otros sacerdotes también a atender, pero bueno, como nos pasa a todo el mundo, ¿no? Que llegamos a veces a una comunidad donde ha estado otro y nos cuesta, digamos, agarrar el engranaje para seguir, porque bueno, algunos extrañan al anterior, otro añora lo que ha vivido en otras comunidades, pero bueno, eso es obvio y pasa siempre, es solo cuestión de tiempo. Y bueno, y a partir de ahí me ingresé a un grupo de jóvenes ahí en la parroquia Sagrada Familia.
Y bueno, y empecé a hacer un discernimiento con este sacerdote digamos, que era el que estaba ahí, recién llegado, digamos, a esa comunidad. Creo que me captó el vuelo, digamos, vio algún tipo de, de formación que uno ya tenía, digamos, en cuanto a una piedad eucarística, una formación cristiana bastante avanzada. Y bueno, y a partir de ahí me invitó a hacer un retiro vocacional de estos que se hacen en el seminario. Yo fui medio como dubitativo, porque bueno, me pidió que lo vaya a hacer, pero no estaba tan seguro, digamos, ¿no? Bueno, lo fui y lo hice. Y bueno, y ese año, sin embargo, no ingresé al seminario, eso lo hice en cuarto año. Conocí sí algunos seminaristas, entre ellos conocí al padre Fabián Bergamini, que bueno, hace poquito trasladamos los restos del padre Fabián aquí a su comunidad de origen, en Santa Rosa, y bueno, y entré, digamos, recién un par de años más tarde. Pues yo termino la escuela secundaria, ingreso a estudiar en la Universidad Tecnológica, Ingeniería en Sistema de Información, pero al poquito tiempo, bueno, dejo. Evidentemente no era lo mío y me tiraba mucho, digamos, la actividad parroquial, notaba que ahí iba un poco la cosa, ¿no? Pero bueno, también una especie de desorientación, porque dejo la carrera muy apenitas iniciada, o sea, hace un par de meses yo que estaba, pero bueno, realmente no me sentía a gusto, todos los compañeros de quinto año habíamos empezado a estudiar prácticamente lo mismo y cada uno iba cayendo, digamos. Y bueno, y ahí medio que en esa situación, digamos, de un poco de haber tenido que dejar el estudio, viendo que otros amigos a lo mejor venían un poco más atrasados o tenían un poquito más adelante, ya tenían una carrera definida. Eso me generó en mí un poco de incomodidad, un poco de tristeza también, porque bueno, qué lástima no haber podido haber decidido, ¿no? Digamos, una vocación con más claridad, ¿no? Y bueno, y daba vuelta esto de que, bueno, pero si te gusta tanto la parroquia, participas mucho de la vida parroquial, conoces los grupos por dentro, el grupo de jóvenes, digamos, los apostolados que hace una comunidad parroquial, no será por acá, y yo por dentro decía, no, esto no es para mí, esto no es para mí. Como que, digamos, la llamada vocacional estaba, pero uno trataba de apagarla, ¿no? Digamos, o de callar esa voz. Y un día me acuerdo que rezando con mi mamá, estábamos rezando el rosario, ella me caló al vuelo que estaba un poco triste, ¿no? Y bueno, y en ese momento digo yo, bueno, ¿por qué tantas negativas? A lo mejor Dios me está pidiendo esto, y esto que yo estoy diciendo que no, ¿por qué no empiezo a pensar de que yo puedo ser también para esta vocación, ¿no? Y bueno, y ahí entonces retomé los retiros vocacionales que había hecho en otra etapa de mi vida, y bueno, y ahí me empecé a vincular un poco más con otros seminaristas, conocí otros sacerdotes, y bueno, y ahí me fui sintiendo un poquito más a gusto de eso que en realidad había estado como rechazando, ¿no? Y bueno, y en el término de ese año, bueno, me decidí a entrar y ingresé al seminario y bueno, enseguida lo hice en mi casa, digamos, ¿no? Entramos con otros 5 compañeros, otros 4 compañeros más, conmigo éramos 5 y bueno, empezamos un camino vocacional, de los cuales, bueno, algunos llegamos, otros no, pero bueno, la vida vivida en el seminario la verdad que fue muy valiosa. O sea, yo tengo muchas anécdotas vividas, digamos, en esos casi 9 años, digamos, que estuve en el seminario y bueno, que guardo con mucho cariño también, ¿no? O sea, con mucha alegría. Así que bueno, eso fue, digamos, todo lo que fue mi camino hasta entrar, digamos, al seminario. Y después, una vez ordenado sacerdote, bueno, estuve 3 años en Galvez, apenitas y ordenado me mandaron 3 años a ayudarle al padre Antonio Feriguti, estuve como vicario parroquial. Después estuve 8 años en Esperanza, primero un par de añitos como vicario de la Basílica, Natividad, y bueno, después el obispo me creó párroco, creó una parroquia de una capilla del barrio norte y me dejó a mí como párroco, o sea que estuve prácticamente 5 años y medio, casi 6.
me enviaron a Galvez otros 4 años más como párroco y bueno, ahora hace ya unos cuantos meses, desde febrero de este año que estoy aquí en Recreo. Padre, usted nos contó que fueron 9 años. ¿Y cuáles fueron en sí los requerimientos y la formación que usted fue obteniendo en esos 9 años? Digo, más que nada para tal vez nosotros, la comunidad de Recreo, la gente común en sí, que no tenemos ese conocimiento específico de cuál es la formación de un sacerdote. Bueno, ahí nosotros en el seminario, bueno, lo primero siempre es tratar de descubrir que uno tiene una vocación para la vida sacerdotal, porque por ahí, digamos, uno escucha, son 9 años, hay mucho que estudiar en 9 años, ¿no? Y uno por ahí lo primero que piensa es decir, bueno, no es para cualquiera. En realidad lo primero que hay que corroborar es que la persona tenga vocación, ¿no? Que la vocación significa primero un llamado de Dios y una predisposición también natural, digamos, a poder colaborar con Dios, digamos, en lo que nosotros denominamos la extensión del reino, ¿no? Predicando su palabra a través de muchísimas actividades que no se resumen solamente a la atención de la vida parroquial, que por ahí uno piensa que bueno, solamente es la celebración de la misa y los sacramentos, ¿no? Hoy en día un sacerdote muchas veces tiene que dar clases también en los colegios, en las universidades, hoy tienen que encarar a veces pastorales dedicadas a la atención de los enfermos, a la atención de los ancianos, hoy llevamos adelante también la catequesis, hoy muchos sacerdotes metidos a veces trabajando en los barrios tienen que acompañar ciertos emprendimientos también para ayudar a la dignidad de la persona humana, o sea que hay una actividad muy amplia, más todos los otros requisitos que nos piden las mismas comunidades parroquiales, donde dice, padre, necesito ir a hablar con usted, nunca lo encuentro, necesito que me dé un consejo, necesito confesarme, uno tiene que estar disponible al 100% de cuando nos vienen a buscar, sobre todo, digamos, cuando a veces entre las prioridades siempre uno da más importancia a los consuelos que necesita dar a personas que pueden estar un poco mal, ¿no? Entonces, primero hay que descubrir una predisposición a esto, saber que el sacerdocio es algo a tiempo pleno. Y después sí, la cuestión de las materias que tienen su importancia, pero que bueno, que inclusive si aparecen ciertas dificultades, el seminario brinda posibilidades de ayuda para los que les puede costar un poco más estudiar y demás. Yo siempre cuento una anécdota que algunos sacerdotes de los mejores que tenemos en nuestra diócesis, a veces han repetido algún año dentro del seminario. Y eso no opacó, digamos, la grandeza de su vida sacerdotal, ¿no? Entonces a veces por ahí, o quizá a lo mejor no se ordenaron en término, o no se ordenaron a tiempo. Pero bueno, más allá de todo eso, lo interesante es que llegaron y que hoy son sacerdotes entregados a pleno, aunque a lo mejor les quedó alguna materia por rendir o la tuvieron que rendir más tarde. Y por ejemplo, ¿cuáles son algunas de esas materias? Nosotros tenemos dentro de la formación, tenemos primero, en mi época, que ahora puede haber variado un poquito, en mi época eran 3 años de filosofía, filosofía en todas sus ramas, ¿no? En todos los aspectos, ¿no? Digamos, de la filosofía antigua, medieval, moderna, contemporánea, teoría del conocimiento, epistemología, nociología, bueno, un montón de ramas de la filosofía. A su vez también algunas materias que nos puedan ayudar en el desenvolvimiento, digamos, ¿no? de lo que es también la tarea sacerdotal. Hemos tenido lengua, hemos tenido idiomas, latín, italiano, griego. Hoy sé que también se está enseñando algo de inglés, música, de lo que serían los primeros 3 años, te lo cuento como yo lo había tenido, eran 3 años de filosofía y 5 años de teología. La teología tiene también muchísimas ramas, digamos, es muy complejo para justamente repartirla en 5 años, ¿no? Hoy en día, creo, si no me equivoco, tendría que volver a revisar el plan de estudio que tiene el seminario, pero son casi 5 años de filosofía y 5 años de teología. O sea que hoy en día el promedio son casi 10 años para el que está estudiando. Pero quizá, digamos, para que nadie se asuste, digamos, entender que, bueno, no solo el acompañamiento, digamos, en la parte del estudio,
y si aparecen dificultades siempre hay alguien que pueda darte una mano, o sea, también hay psicopedagogas, a veces hay personas que nos pueden ayudar a estudiar si tenemos alguna complicación, pero lo más importante es que vos en el seminario vivís, no vas a estudiar, o sea, uno vive en el seminario, entonces uno desarrolla una vida dentro del seminario. Pues si uno dijera, bueno, tengo que pensar que mi carrera va a llevar 10 años, si a los que dicen, bueno, voy a estudiar 5 una carrera y se me va 10, y pienso en 10 se me van a ir a 20. Entonces uno se desespera. Pero no es así. Uno por lo general, lo que tienen que entender es que uno vive en el seminario. O sea, en mi época llegamos a ser 40, 50, ahora son un poquito menos, son 20 más o menos. Pero bueno, uno vive, tiene tareas, tiene responsabilidades, tiene trabajos con respecto a los otros chicos, tienen salida, van al cine, van a la cancha de fútbol, tienen alguna salida cultural, tienen pastorales, tienen una excelente relación con los profesores porque por lo general los grupos son chicos, entonces tenés a lo mejor un profesor y tenés 4 o 5 alumnos, entonces digamos... Y bueno, y tenemos una realidad también muy cercana a cada una de las familias, porque bueno, quien ingresa a estudiar en el seminario no se desentiende de su familia. Vive en el seminario, pero visita regularmente a su familia, o su familia lo va a visitar a él. Realmente es una vida muy, muy linda, digamos. O sea, cuando uno se pone a pensar en esos años de seminario, digamos, más allá de las materias, de lo complejo que pueda parecer el sistema de materias, uno tiene que entender que va a vivir al seminario y que lo que transcurre en esos 9, 10 años es vida, digamos, más allá de que uno por ahí focalice o tenga temor más que nada al estudio, que termina siendo después un aspecto secundario, ¿no? Y después lo otro que es fundamental, digo, para sostenerlo primero, ¿no? Es decir, bueno, descubrir una vocación que se tiene y estudiar, lo más importante y lo que engloba todo es la oración, porque digamos, ahí lo que sostiene una persona en el seminario es su vida de oración. Es decir, bueno, a ver, no estoy corriendo una carrera, lo importante no es digamos, llegar rápido, sino llegar. Y bueno, la vida de oración es la que te va mostrando paso a paso de que uno realmente, esa primera inquietud que tuvo al inicio, cuando ingresó al seminario, se mantiene en el tiempo. Hay chicos que te dicen, bueno, pasaron a lo mejor 2 o 3 años y dicen, realmente esta no es mi vocación, pero me voy del seminario contento porque aquí aprendí el valor de la familia, el valor del respeto, el valor de un montón de valores que digamos, que son trascendentales, digamos, que pertenecen a toda vida, digamos, ¿no? Así que bueno, por eso es valioso el tiempo que uno puede vivir en el seminario, porque realmente uno recibe una formación íntegra, ¿no? También, padre, bueno, nosotros lo que le queremos preguntar es, en este poco tiempo que usted tiene aquí en la ciudad de Recreo, bueno, ¿cuál es su mirada de nuestra comunidad? Bueno, yo me tomé mi tiempo, digamos, y me lo estoy tomando, digamos, un poco para... A ver, yo la opinión que podría tener la voy elaborando en vistas también a algunas actividades que como parroquia, digamos, hemos ido desarrollando, y uno pide compromiso de gente, uno pide bueno, la colaboración. A mí siempre me preguntan, bueno, padre, se viene, no sé, la celebración del Corpus Christi, ¿no? Por ejemplo, que fue por ahí en el mes de junio, julio. Y entonces yo lo primero que hago es, ¿y qué hizo el padre anterior que estaba acá? Entonces me dice, no, padre, vamos a hacer lo que usted dice. Bueno, pero yo quiero ver cómo lo han respondido en otras ocasiones, en años anteriores. Me baso mucho, digamos, no soy de venir a imponer un estilo. Prefiero preguntar cómo se ha hecho, cómo se han desenvuelto en las celebraciones, hasta dónde se ha pedido colaboración de la gente, hasta dónde no, hasta dónde nos manejamos con la gente que tenemos dentro de la comunidad, etc. Uno a través de ir midiendo un poco va como elaborando también una mirada sobre la comunidad de Recreo. Todavía no me animo a dar una mirada digamos, total, pero bueno, yo valoro, en el mes de julio hicimos la colecta de Cáritas, una colecta anual que se hace en toda Argentina. Había que visitar casa por casa. Y Cáritas es una institución que independientemente que nosotros las asociamos a la Iglesia Católica, es una institución creíble a nivel internacional. De hecho, no es solo de Argentina, es a nivel mundial.
y tiene también su independencia, aunque trabaja, digamos, o es el brazo quizás solidario de la Iglesia Católica. Pero mucha gente suele ayudar a Cáritas porque sabe que su colaboración siempre llega a los más necesitados. Bueno, y estas colectas por ahí se hacía, se dejaba a lo mejor alguna alcancía en algún negocio, se le pedía a la gente que pudiera colaborar. Yo este año me animé y le dije, invité a las instituciones a trabajar, instituciones de la ciudad. Entonces invitábamos al Club de los Abuelos, al Centro Jubilado, invitamos al Club de Leones, le pedimos a los bomberos, o sea, hubo varias instituciones, además de la gente de la parroquia, y cada capilla también se encargó de hacer más o menos otro tanto, y recorrimos toda la ciudad. Creo que lo que no pudimos recorrer, porque en esos días había llovido y realmente así imposible pasar, digamos, ¿no? Por cruzar una calle. Pero de todo eso digamos, tuvimos una muy buena participación de toda la comunidad de Recreo. Entendiendo este mensaje, bueno, Cáritas es algo que excede a la Iglesia Católica también, y bueno, si estaban dispuestos a colaborar, y me pareció una muy buena predisposición, digamos, al trabajo, digamos, institucional. Lo cual eso lo valoro, digamos, como algo muy positivo, ¿no? de la comunidad. Igual, bueno, por ahí me han pasado también algunos desencantos en este tiempo que estuve, por ahí alguna diferencia con alguna persona o con un grupo de personas que, bueno, que hemos tratado de resolver bien, hablando, pero bueno, a lo mejor haber pasado un mal rato, pero bueno, pasan en todas las comunidades esas cosas también, ¿no? No es que uno diga, bueno, solamente pasa acá en Recreo, no, pasa en todos lados. Siempre, digamos, donde se intenta trabajar, aparecen también, digamos, las dificultades, porque bueno, por ahí uno no piensa igual que el otro y donde uno piensa que lo está avasallando más. Pero bueno, en sí, digamos, mi mirada es positiva y bueno, y todavía estoy, todavía no termino un año, o sea, a veces hay que esperar a que se cumpla el año para decir, bueno, una mirada global sobre todo el año y la participación de la gente, uno podría dar un plachet absoluto, pero bueno, pero bien. De hecho la comunidad me ha recibido muy bien y el tiempo que hace que estoy aquí, digamos, bien, me he sentido también muy cuidado y muy querido por la comunidad. Bien. También una mirada que nos gustaría tener es acerca de cómo usted ve a la Iglesia en la actualidad, digamos, dentro del contexto de nuestro país. Bien. Bueno, en sí, bueno, la Iglesia, como muchas otras instituciones, bueno, han sufrido una cierta crisis o están atravesando una crisis. Yo creo que, digamos, en realidad no sé si tienen que ver tanto en sí con una institución, sino con que el ser humano está en crisis. El ser humano, digo yo, independientemente de las instituciones. Creo que bueno, de acá a un tiempo atrás, estamos atravesando un tiempo en el que se cuestionan todas las autoridades, donde son cuestionados, digamos, tanto de la parte política como un maestro, un profesor de escuela, digamos, el político, el policía, el cura también, digamos, cae un poco en esto. Y creo que, bueno, que esa misma crisis de las instituciones ha llevado a que la Iglesia quizá no tenga una mirada muy positiva o como antes se tenía, ¿no? Frente a esto, digamos, uno no dice, bueno, está totalmente todo perdido, porque bueno, si no, no tendría sentido ni siquiera seguir trabajando o venir a una comunidad si nos mandan a trabajar en una comunidad, que como resulta que el obispo nos destina a cada sacerdote, a cada comunidad, ¿no? Pero sí es cierto que también, digamos, como el ser humano creo que está en crisis con todos sus valores, el ser humano está en crisis con todo lo que pueda significar, digamos, una autoridad o con alguien que te pueda decir, mira, qué es lo que está bien o qué es lo que está mal. Creo que eso mismo entra dentro de nuestro, dentro de nuestro espectro, ¿no? Y esta misma mirada que tenemos sobre el ser humano y la crisis de sus instituciones también llega a la Iglesia, porque la Iglesia vive en el mundo, ¿eh? Entonces la Iglesia vive en el mundo y si el mundo está en crisis, entramos también nosotros ahí, ¿no? Pero bueno, yo, digamos, a raíz de todas estas cosas también sigue viendo
que mucha gente, en medio de las crisis, en medio de los problemas, o en medio de un montón de desolaciones que vive personalmente, siempre intenta buscar una ayuda espiritual que lo saque. Porque uno dice, a mí me pueden faltar un montón de cosas económicas, puedo no tener lo necesario para vivir todos los días, pero en el ser humano siempre existe el deseo o el anhelo de la felicidad. Y una felicidad que a veces queremos que, digamos, no dependa de las cosas que tenemos, ¿no? Que uno pueda ser feliz aunque tenga poco, aunque tenga lo justo y lo necesario para vivir, o aunque no tenga quizá todas las cosas que yo quisiera. Pero bueno, justamente esto mismo es lo que hace que la persona busque, sin saberlo, a Dios, porque creo que Dios es el único que puede cubrir todas las expectativas y todas las añoranzas que tenemos en el corazón. Entonces ahí es donde es importante descubrir el valor de la iglesia, de la comunidad religiosa o de tener fe. Porque mucha gente, digamos, que a lo mejor viene o que habla conmigo, o que habla con el padre anterior, o que van a hablar con los otros sacerdotes, o que viene una celebración de la misa, probablemente va a volver a su casa y en su casa no va a encontrar la solución, o porque vino a rezar un rato, o porque vino a hablar conmigo, se va a ir con los bolsillos más llenos de plata para pagar sus cuentas. Pero se va a ir un poco más tranquilo, más esperanzador. Mira, el otro día me pasó que había venido a hablar un muchacho conmigo y realmente lo vi muy alterado, lo vi muy preocupado, que hasta temí por una decisión que pudiera llegar a tomar, y realmente me preocupó, ¿no? Pero bueno, estuve un rato charlando, hablamos, me contó mucho sobre su vida, que no lo podía hacer a lo mejor con otra persona. Bueno, habló. Bueno, gracias a Dios se fue un poco más sereno, más tranquilo. El otro día fui a bendecirle la casa. Pero digamos, el panorama con el cual la persona llegó parecía que podía incluso hasta llegar a tomar una decisión muy drástica en su vida. Y sin embargo, bueno, charlamos un rato, traté de mostrarme lo más amigable posible. Creo que sembré el evangelio también, digamos, con una buena noticia. Y bueno, y la persona volvió, digamos, y no es que se hayan resuelto todos sus problemas, pero ya no se sintió solo, sintió que obviamente Dios estaba también con él. Y pienso que, bueno, que esto es lo que le falta muchas veces al corazón, que busca llenarse con un montón de cosas, y bueno, y esas cosas con las cuales uno busca llenarse, después te provocan un vacío también, porque no te pueden llenar el bolsillo, pero no te dan paz o no te dan felicidad. O el día que tenés eso que buscas materialmente, cuando lo tenés querés tener más, o querés tener otra cosa. Entonces, bueno, ahí está un poco la diferencia, ¿no?, que hacemos los cristianos, ¿eh? Digamos, lo que en realidad lo más importante es lo único que nos vamos a llevar, digamos. Las otras cuestiones materiales van y vienen, pero bueno, creo que esa es la parte fundamental, o la diferencia que hace, digamos, el sacerdote, o la vida de fe, o la iglesia, digamos, la vida de una persona. Bien. Padre Nicolás, le queremos agradecer, bueno, nuevamente desde Punto de Encuentro por la apertura a este diálogo, y creíamos importante tener en este caso su palabra, porque como usted dijo, en estos tiempos donde el ser humano se encuentra en crisis, que esto implica que la sociedad esté en crisis, que las instituciones estén en crisis, creemos que también es importante la búsqueda del camino espiritual que pueda hacer a que sigamos evolucionando como sociedad. Así que bueno, muchas gracias. Le agradezco yo, digamos, a ustedes también por acercarse hasta mi casa, por también propagar estos pensamientos que me parecen muy buenos. Uno no siempre tiene oportunidad, digamos, de hacerlo, más que por ahí a veces si nos llaman por una cuestión particular, pero bueno, agradecido también que se hayan querido interesar un poco por mi vida también, y bueno, por este pensamiento también, no solo sobre la Iglesia Católica, sino también sobre el sacerdocio, ¿no? Gracias.